El sufrimiento es una de las realidades más inevitables en la vida humana. Sin embargo, cuando se trata de aquellos que han sido llamados por Dios para un propósito mayor, la carga del dolor parece ser incluso más intensa. En ocasiones, los elegidos son probados con el mismo fuego que purifica el oro, enfrentando adversidades que parecen desproporcionadas en comparación con las condiciones que otros pueden experimentar. Esta paradoja sobre la aflicción de los fieles puede desconcertar a muchos, ya que pareciera que, en lugar de recibir alivio, Dios permite que la intensidad se incremente. Sin embargo, todo sufrimiento en las vidas de los elegidos tiene un propósito eterno y divino, uno que supera las expectativas humanas y prepara a los creyentes para manifestar su gloria a través del testimonio que, irrevocablemente, se nos convierte en parte integral de nuestra transformación espiritual. A lo largo de las Escrituras, encontramos a personas como Moisés, Job, José y muchos otros cuya fidelidad a Dios no solo fue puesta a prueba, sino que también resultó en un testimonio poderoso que impactó generaciones. A través del sufrimiento, aquellas almas fueron moldeadas para llevar la antorcha de la esperanza a otros. Y aunque la agonía nos lleva a cuestionar en qué momento se aliviará, el propósito de Dios se mantiene firme. No dejar que nunca caminemos solos, sino hacernos más conformados a la imagen de Cristo, quien también sufrió y nos mostró que de cada experiencia de dolor se puede extraer un propósito celestial. Hoy haremos una profunda reflexión sobre esta realidad de por qué, a pesar de ser elegidos, los fieles atraviesan pruebas que parecen más duras que las de otros. Analizaremos cómo el sufrimiento, lejos de ser una condena, es a menudo un proceso redentor, un camino hacia una mayor dependencia de Dios y una forma de glorificarlo a través de la perseverancia. En un mundo que celebra las apariencias y premia la autoconfianza, hay actitudes que, aunque pasen desapercibidas para el ojo humano, hieren profundamente el corazón de Dios. No se trata solo de comportamientos externos, sino de inclinaciones internas que en silencio erosionan la comunión con el Creador y oscurecen la luz que Él desea derramar en cada alma. Mientras la sociedad exalta el éxito material y la aprobación efímera, el Señor observa con tristeza cómo la arrogancia, la indiferencia, la envidia, la hipocresía, la ingratitud, la desobediencia y la pereza espiritual se infiltran en el espíritu humano, alejándolo de la verdad y del amor que solo Él puede ofrecer. Esta reflexión nos invita a mirar en lo más profundo de nuestro ser, a reconocer aquellas actitudes que desagradan a Dios y a soltarlas con la valentía de quien sabe que la transformación verdadera nace de la rendición ante el Padre. Es en el silencio de una introspección sincera donde se revela el llamado a la humildad, donde se invita a renunciar a los viejos patrones que impiden oír la voz del Espíritu y a abrir el corazón a una comunión renovada con el Creador. Que este mensaje te inspire a dejar atrás todo lo que obstaculiza la gracia divina, permitiendo que cada paso que des se convierta en un acto de obediencia y en una declaración de fe, sabiendo que solo cuando te despojas de lo que te aparta, puedes realmente experimentar la libertad y el gozo de vivir según el designio eterno del Señor. Dios, en su infinita sabiduría, no exime a los que lo aman de las pruebas que la vida presenta. Y esta aparente paradoja confunde a muchos cuando observan que, lejos de reducirse, el sufrimiento a veces parece incrementarse en quienes se han entregado con sinceridad a su voluntad. En un primer momento se tiende a suponer que si alguien es elegido por el Creador para un propósito especial, el camino debería ser menos accidentado. Sin embargo, el corazón de Dios no actúa con la lógica humana. A menudo, al permitir el dolor, está forjando una profundidad de carácter y de fe que difícilmente florece en la comodidad. El calor de la adversidad purifica las motivaciones, arranca el orgullo y siembra el anhelo de una comunión más íntima con el Padre, revelando aspectos de su providencia que la abundancia y la tranquilidad no logran mostrar. El sufrimiento en la vida de los elegidos no es un castigo arbitrario, sino un taller donde Dios moldea virtudes que arden en la fragua de la dificultad. Cuando las batallas se multiplican
y las respuestas tardan, la fe se ve obligada a dejar el plano teórico para convertirse en certeza práctica. La persona aprende a confiar no solo porque entiende las promesas, sino porque ha caminado en el desierto y ha visto cómo el Señor provee y sostiene cuando nadie más parece estar a favor. Dios, al forjar a sus hijos, valora más la solidez interior que las facilidades exteriores, y lo hace conociendo que la raíz de la fe crece hacia abajo, cuando la superficie está sometida a presiones que exigen un apoyo trascendente. El dolor suele arrancar la pátina de autosuficiencia, ese engaño que hace creer a la criatura que se basta a sí misma. Los elegidos a menudo llevan una misión que requiere un corazón desprendido de la vanagloria y la arrogancia. El Padre permite que la prueba erosione la vana confianza en las fuerzas humanas para revelar una dependencia sincera de los recursos del cielo. Cuanto más intenso el llamado, más profundo es el despojo que el Creador opera, y las aflicciones sirven de cincel para dar forma al carácter. Este despojo no es crueldad, sino el método de un alfarero que conoce el barro con el que trabaja y se propone extraer de él un vaso digno de honra y lleno de compasión hacia otros que sufren. Al encontrarse frente al sufrimiento, los elegidos desarrollan una empatía que de otro modo sería difícil adquirir. Las cicatrices que deja la adversidad no solo purifican el corazón, sino que lo ablandan para comprender a quienes están heridos y necesitados de consuelo. Desde Abraham hasta Pablo, quienes fueron llamados por Dios a grandes propósitos, conocieron la aflicción y en ese valle se volvieron instrumentos de apoyo para otros. El propio Jesús se compadece de nuestras debilidades porque supo lo que es la soledad, la persecución y el dolor extremo. Así, el que es tallado por el fuego del dolor experimenta una misericordia que lo capacita para acompañar al débil con comprensión sincera, pues ya ha atravesado esos valles oscuros donde la mano divina se hace lumínica. No puede ignorarse que la prueba depura la intención de quienes se acercan a Dios buscando recompensas inmediatas o reconocimiento. Cuando los golpes arrecian y no se ve compensación terrenal aparente, solo persiste al lado del Padre, quien lo ama por lo que Él es, no por lo que puede obtener. Esta criba, dolorosa como pocas, aleja a los que se aproximan con ambiciones egoístas o con fe mercenaria, dejando en pie a quienes, aunque temblorosos y heridos, aprecian que su tesoro radica en la relación con el Creador y no en las gratificaciones temporales. Ahí, la devoción se vuelve auténtica y la alabanza nace de una revelación profunda de la fidelidad divina, no de un contrato basado en intercambios. También es imprescindible comprender que el sufrimiento impulsa a los elegidos a desarrollar un testimonio más poderoso de la presencia de Dios. El mundo observa con curiosidad cuando un creyente atraviesa pérdida, enfermedad o traición, y aún así conserva una quietud y una esperanza que no encajan con la lógica natural. Ese contraste entre la dureza de la prueba y la serenidad del que confía revela el obrar del cielo de forma contundente. Si no hubiera crisis, el entorno dudaría de la relevancia de la fe, pues no vería la fuerza que sostiene cuando las circunstancias son abrumadoras. De ese modo, el dolor se vuelve un púlpito silencioso que exhibe la grandeza de Dios, actuando en la fragilidad humana. La historia de José, vendido por sus hermanos, encerrado en prisión, menospreciado y olvidado, ilustra cómo las peripecias más duras se transforman en el andamiaje del propósito divino. El plan de Dios para salvar a multitudes de la hambruna pasaba por un sufrimiento aparentemente injusto, pero que al final encumbró a José a un lugar de autoridad, donde el bien superó con creces al mal padecido. Con frecuencia, los elegidos viven tramos similares, un periodo de prueba prolongado que demanda fidelidad a pesar de la incomprensión, hasta que llega el día en que el rompecabezas se arma y se entiende que el sufrimiento fue el camino para servir a un designio mayor. Examinando el relato de hombres y mujeres escogidos, se ve que la mayoría enfrentó un crisol que purificó sus anhelos y potenció sus dones. David, tras ser ungido, vagó como fugitivo. Moisés, llamado para liderar,
Fue primero moldeado en el anonimato del desierto. Ruth, convertida en pilar del linaje mesiánico, probó la aflicción de la viudez y el desamparo. Por extraño que parezca, la disciplina del dolor no indica desprecio divino, sino una forja que prepara el corazón para recibir y administrar la promesa. Quien no ha sido probado difícilmente valora la fidelidad de Dios o se mantiene íntegro cuando el entorno presiona. A la luz de todo esto, uno entiende que Dios no rechaza a sus elegidos, sino que, permitiendo que atraviesen un sufrimiento a veces mayor de lo esperado, los introduce en un proceso de maduración y pureza interior. Aunque duela, el resultado es un vaso más firme, compasivo y apto para la misión encomendada. No es que Él disfrute del sufrimiento, sino que lo repiensa y lo redime con su presencia, construyendo en los elegidos la clase de fe que no se quiebra con el viento. El día en que se revela el propósito que había detrás de ese dolor, el corazón agradecido reconoce que, sin esas pruebas, jamás habría comprendido la profundidad del amor divino, ni habría adquirido la solidez que ahora lo distingue. Otro motivo por el que Dios permite que sus elegidos enfrenten un sufrimiento mayor es para inspirar en ellos una dependencia íntima y total de su gracia, una relación tan profunda que trasciende la lógica de la autosuficiencia humana. En las etapas donde las fuerzas propias parecen insuficientes, se consolida la certeza de que solo la provisión divina puede sostener al creyente. La lucha agudiza la conciencia de los límites personales. El dolor, la decepción o la injusticia exponen la fragilidad de la criatura, demostrándole que los recursos terrenales y la astucia humana no bastan para librarse de las pruebas más crudas. Ese vacío reclama la intervención del Altísimo, quien se presenta en forma de consuelo, de guía o de providencia imposible de atribuir a la casualidad. En la experiencia de Pablo se refleja este principio, cuando en medio de aflicciones y necesidades declara que le fue suficiente la gracia de Dios, porque el poder celestial se perfecciona en la debilidad. El apóstol había implorado la remoción de un aguijón que lo torturaba, pero el cielo respondió que era precisamente en esa limitación donde se exhibía con más fuerza la omnipotencia divina. Con frecuencia, los elegidos viven situaciones que a juicio humano carecen de desenlace feliz, pero que se convierten en vitrinas donde el Señor manifiesta que su gracia no es un recurso menor, sino el único y más seguro sostén. En esa escuela del quebranto, el creyente asimila que la autosuficiencia no es otra cosa que una ilusión orgullosa y que en la total dependencia florece la bendición inquebrantable. Este proceso de aprendizaje puede resultar tan doloroso como valioso. Aún habiendo recibido grandes promesas, el corazón descubre una y otra vez su propensión a intentar resolverlo todo con ingenio propio, a aferrarse a seguridades terrenales o a basar su esperanza en personas que pueden fallar. Entonces sobreviene la prueba, quitando cada pilar humano y dejando al descubierto la necesidad de clamar a Dios con un fervor que solo la desesperanza puede encender. Allí la gracia no se ofrece como accesorio, sino como la mano imprescindible que rescata y guía. Quien atraviesa dicho despojo renuncia a la autosuficiencia y comprueba que Dios sostiene a sus hijos sin requerir mérito alguno de su parte. Conforme avanza esa dependencia, el creyente comienza a ver con mayor nitidez la diferencia entre lo que logra con su propio esfuerzo y lo que la mano del Todopoderoso puede conseguir. Desaparece el afán por exhibir logros personales y se adopta la postura del que reconoce que, sin Dios, nada puedo hacer. De esa actitud nace una libertad. Uno deja de esforzarse para aparentar fortaleza y se vuelca a buscar la gracia que renueva, que provee, que ilustra el camino. El sufrimiento persistente, en vez de empujar al desesperanzado a rebelarse contra el cielo, puede llevarlo a una confianza mayor en la fidelidad de un Dios, que cuando lo humano fracasa, demuestra que su poder no tiene límites. Por otro lado, esta dependencia no fomenta la pasividad ni el fatalismo. Quien padece y se acoge a la gracia no adopta la apatía. Al contrario, su fe se activa en la comunión diaria, insistente y apasionada con un Dios que escucha al abatido. Experimenta cómo la oración deja de ser un ritual vacío
para volverse un salvavidas cotidiano, y cómo la palabra se transforma en un faro que ilumina la noche de la adversidad. Los actos de servicio y la compasión hacia el prójimo surgen no de un derroche de fuerzas personales, sino de la energía que la gracia otorga cuando se acepta humildemente que solo en el Altísimo está el vigor para vivir y vencer. Cuando los elegidos miran atrás y contemplan la senda de prueba que recorrieron, es habitual descubrir que los momentos de mayor debilidad coinciden con episodios de milagros y provisiones sorprendentes. El mañana que parecía incierto se consumó en testimonios de salvación, en victorias que superan la razón. Todo ello se convierte en una memoria espiritual que edifica y que, ante futuras dificultades, refuerza la confianza en que Dios vuelve a mostrarse fiel en medio de la falta de soluciones humanas. Así, lo que en principio dolía como un hierro candente se revela, pasado el tiempo, como el horno donde se templó una fe genuina. En definitiva, la dolorosa experiencia de quienes sirven a Dios más allá de lo esperable no carece de sentido. Cumple con la función de desarticular la autosuficiencia y anclar la esperanza en la gracia que no falla. Cuando parece que el entorno cierra puertas y que los recursos se agotan, el cristiano halla en su Creador la fuerza insuperable, y es así como, en su debilidad, los elegidos dan testimonio de que la mano de Dios se extiende con fidelidad, validando que no hay tempestad capaz de arrebatar a un corazón en comunión con el Padre y receptivo a una gracia que supera todo límite. La prueba, pues, no destruye, sino que afianza la relación con aquel que en su amor muestra su poder de forma más clara justo cuando se termina toda posibilidad de ayuda terrena. Otro aspecto por el que Dios permite que sus elegidos transiten por pruebas intensas es para dotarlos de un testimonio que refleje de manera contundente su fidelidad y su poder ante el mundo. Cuando el creyente sufre y pese a ello mantiene la perseverancia en la esperanza, abre una ventana para que otros vean que su fe no es un accesorio decorativo, sino una fuerza viva que respalda su ánimo en las peores circunstancias. Los espectadores de esa lucha observan que, lejos de derrumbarse, el corazón afligido se fortalece, irradia paz y encuentra razones para alabar aún en la noche oscura. Esto contrasta radicalmente con la lógica terrenal, que espera que el quebranto produzca rencor o abatimiento sin remedio. Por ende, se revela la gloria divina en medio de la fragilidad humana. Es como si la tiniebla, en vez de sojuzgar al siervo de Dios, se convirtiera en el escenario perfecto para que la luz del Señor brille con mayor nitidez. Considera la historia de Job, cuya integridad estalló ante las pérdidas catastróficas de sus bienes y de sus seres queridos. Para sus conocidos, resultó incomprensible que no maldijera a Dios por semejante cúmulo de infortunios. Precisamente ahí, en el asombro de los que lo rodeaban, se empezó a gestar un testimonio único. Job se mantuvo firme sin renunciar a su comunión con el Padre, y al final de su sufrimiento, sus declaraciones de confianza continuaron reverberando a través de los siglos. En efecto, su historia demostró que Dios no había sido derrotado por las desgracias. Era un plan superior el que se tejía, uno donde la victoria de la fe superaba la adversidad visible. Hoy, incontables personas hallan en Job una fuente de inspiración cuando su fe se tambalea, comprendiendo que el Dios soberano no abandona ni pierde el control cuando la tormenta arrecia. Este fenómeno no se limita a grandes personajes del relato bíblico. En la historia de la Iglesia, hombres y mujeres que sufrieron persecuciones, enfermedades o escasez, dieron testimonio de un gozo y una resiliencia que no caben en la lógica humana. Los mártires de los primeros siglos afrontaban la tortura y la muerte cantando himnos, y muchos de sus verdugos se convertían al presenciar tanta firmeza y serenidad. De igual modo, en la actualidad, quienes padecen pérdidas dolorosas, pero siguen confiando sin amargura, impactan a su entorno, reflejando que la fe no es un dogma teórico, sino una realidad potente que sostiene y trasciende la miseria visible. Cada lágrima derramada con esperanza se convierte en semilla de consuelo para otros que asisten, conmovidos,
al espectáculo de una paz que el mundo no puede fabricar. En la dificultad, la persona elegida por Dios identifica además lecciones valiosas que se convierten en sabiduría práctica para auxiliar a aquellos que pasarán por pruebas semejantes. Un creyente que ha experimentado la zozobra de la incertidumbre económica, pero ha visto a Dios proveer en formas inesperadas, al compartir su relato, enciende la fe de quien atraviesa un momento similar. Esa historia verdadera de lucha y victoria se alza como evidencia de que el Altísimo no se desentiende del sufrimiento humano, más bien interviene de manera tan personal que solo quien lo ha vivido puede describir la finura de su obrar. Así, cada drama personal se convierte, al final, en un púlpito silencioso que proclama la grandeza divina, llevando esperanza a quienes dudan si el cielo guarda o no un plan para sus dificultades. Es importante subrayar que no se trata de romantizar el dolor, ni de justificar todas las tragedias como simples pruebas sin propósito. Los misterios del sufrimiento trascienden la comprensión completa del hombre. Sin embargo, la palabra enseña, y la experiencia de incontables creyentes confirma, que Dios se vale de esas circunstancias adversas para desplegar un testimonio luminoso. En vez de un abatimiento que concluya en desesperanza, acontece la paradoja del Evangelio. La cruz, símbolo supremo de sufrimiento, se convirtió en la señal más poderosa del amor de Dios para la humanidad. De la misma forma, cada cruz que un seguidor de Cristo carga, si se lleva con entrega y fe, puede transformarse en una plataforma que exhibe la fidelidad divina. Por tanto, la percepción de que el elegido sufre más que el resto se matiza cuando se ve que ese dolor, lejos de ser un golpe sin sentido, deviene en testimonio que glorifica al Señor y fortalece la iglesia. Cada herida cauterizada por el consuelo de Dios revela la mano que sana y restaura. Y cuando el observado sale más firme de su lucha, quienes le rodean atestiguan que no fue su temple humano el que venció, sino la intervención sutil pero real de un Dios que saca oro del crisol de la aflicción. De esta forma, el sufrimiento de los elegidos trasciende la conmiseración y se vuelve un faro para los que navegan en tinieblas, mostrándoles que hay un poder superior que, incluso en el barro del dolor, realiza su obra más bella. Otro motivo por el que pareciera que los elegidos de Dios sufren más que los demás es que a través de las pruebas el Señor revela lo que hay en el corazón, tanto ante uno mismo como ante quienes observan el proceso. Cuando la vida transcurre sin mayores sobresaltos, es sencillo mantener una apariencia de fidelidad o de confianza, pero las adversidades extremas exponen los cimientos reales sobre los que se edifica la fe. Es como si la aflicción fuera un crisol que separa las impurezas de la autenticidad, dejando ver con nitidez quién se ha aferrado a Dios por gratitud y obediencia sincera y quién lo hacía solo por las bendiciones o la comodidad temporal. En los relatos bíblicos hay numerosos ejemplos de esta revelación del corazón bajo presión. El caso de Gedeón, que tras un llamado muy concreto se enfrentó a un enemigo abrumador, sirve de ilustración. Al principio, su inseguridad lo dominaba, pero fue en la tensión de la batalla, con un ejército reducido, donde salió a la luz la fe que de otro modo habría permanecido oculta tras temores. Del mismo modo, hoy muchos de los que caminan con Dios no descubren la fuerza latente de su confianza hasta que la tormenta los sacude. Es en el quebranto donde se dan cuenta de que, si bien sus fuerzas son escasas, la provisión de lo alto puede sobrar. Por otra parte, esta revelación interna también quita máscaras. Cuando se sufre de modo intenso, no caben fingimientos ante Dios. El clamor se vuelve transparente y lo que quizás se disimulaba ante los demás sale a flote en la intimidad de la aflicción. La persona se ve instada a confrontar su orgullo, a admitir sus dudas, a confesar que quizás su fe dependía de lo que recibía y no de quién es el Señor. Ese proceso, duro como la poda de un árbol, deja el corazón más ligero, más limpio de presunciones o motivaciones torcidas, y lo prepara para recibir con humildad la enseñanza del Padre. Al mismo tiempo, la prueba profunda revela a los propios ojos del sufriente la solidez de su compromiso. Cuando alguien pasa por una enfermedad implacable o una serie de fracasos, la tentación natural es preguntar:
¿Dónde está Dios? ¿Y por qué a mí? Es en esa coyuntura que la firmeza de la convicción se hace manifiesta. Quienes continúan buscando al Padre, aun cuando todas las circunstancias parecen conspirar en contra, se dan cuenta de que su relación con Dios no es una mera afición, sino la roca a la que su vida se aferra en la tormenta. Esta constatación ofrece una seguridad indeleble. He comprobado que aunque lo pierda todo, mi comunión con Dios sostiene mi ser. Asimismo, la transparencia que emerge en medio del sufrimiento sirve para bendecir a otros que, observando la sinceridad con la que el escogido transita su valle de sombras, encuentran aliento para desnudar también su alma ante el Creador. Si se mantuviera la ilusión de que el elegido no padece o siempre guarda un semblante perfecto, muchas personas creerían que la relación con Dios solo existe para los fuertes o que la fragilidad propia es una descalificación. Ver, en cambio, cómo un hombre o una mujer de Dios llora, se frustra y reconoce sus límites, pero aún así se mantiene de pie gracias a la gracia, transmite un mensaje. El Señor no busca apariencias invulnerables, sino corazones dispuestos a la verdad. Por último, la revelación del corazón no pretende humillar o exponer para juzgar. Es un acto de amor que permite identificar lo que necesita ser purificado y llenarse con la santidad divina. Un padre amoroso no desea que su hijo esconda sus heridas tras capas de simulación, sino que anhela curarlas. Del mismo modo, al dejar que los elegidos experimenten el sufrimiento, Dios saca a la luz los repliegues más oscuros del alma para transformarlos con su luz. Es un proceso que en el dolor del fuego forja la estructura interna, volviéndola apta para sostener bendiciones más grandes, para testimoniar sin vanagloria y para vivir un cristianismo auténtico, despojado de máscaras. En síntesis, el dolor opera como un espejo en el que el creyente ve su verdadera condición. Si existe orgullo, se hace evidente. Si hay dependencia genuina de Dios, reluce con mayor fuerza. Si subsisten inseguridades ocultas, se muestran sin velo. Y esa confrontación, aunque inclemente, conduce a la sanidad y a la renovación, permitiendo que Dios sea honrado, no mediante la negación de las pruebas, sino en la forma transformadora en que el alma se levanta de ellas, depurada y más consciente de la mano divina que la sostiene. Otro propósito que Dios persigue al permitir un mayor sufrimiento en quienes ha elegido consiste en formar en ellos una sensibilidad profunda y una capacidad de consolar a otros que no se adquiere de ninguna otra manera. Cuando el elegido atraviesa dolores que exceden lo que él mismo creía soportable, comprende la fragilidad humana de un modo que las teorías o la simple observación no enseñan. Esta empatía nace de la vivencia personal. Ya no se limita a compadecerse en términos conceptuales, sino que aparece una genuina compasión, esa que brota al saber en carne propia lo que significa pasar por la angustia, la incertidumbre y la impotencia. En la Biblia vemos casos como el de Ana, quien, después de haber suplicado tanto tiempo por un hijo, percibió el sufrimiento de otros de un modo más real, prestando el hombro que ella misma hubiera querido encontrar en medio de su espera desesperada. El apóstol Pablo, refiriéndose a Dios, lo llama Padre de misericordias y Dios de toda consolación, subrayando que Él nos consuela en nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que estén en cualquier aflicción. Así, el dolor del creyente no es un fin en sí mismo, sino un camino de aprendizaje que lo equipa para extender a otros la misma ayuda que recibió de lo alto. La escuela del sufrimiento cualifica al siervo de Dios para discernir el momento oportuno de un abrazo, de un silencio comprensivo o de una palabra que se pronuncie con ternura, no para corregir o juzgar, sino para acompañar y edificar. A diferencia de quien nunca padeció más allá de cierta medida, el que ha conocido la noche oscura sabe que no siempre bastan consejos rápidos. A veces, lo fundamental es estar presente y mostrar la paciencia que el cielo tuvo con uno. Este aspecto se vuelve fundamental en la obra de Dios, pues la misión de los elegidos no es tan solo predicar doctrinas o administrar labores, sino actuar
como representantes de la compasión divina. En un mundo saturado de indiferencia y prisa, cuando una persona herida se topa con alguien que vivió un trance similar y supo encontrar en Dios la fuerza para seguir en pie, se abre un espacio de confianza difícil de imitar con la simple retórica. El otro ve en ese sufridor superado la prueba de que existe luz al final del túnel, que la fe no es un concepto vacío, sino un sostén con aplicaciones prácticas en medio de la desesperanza. Es cierto que no todo elegido adopta de inmediato esa mirada de compasión. A veces el resentimiento o la propia conmoción lo llevan a encerrarse. Sin embargo, quien permite que el Espíritu Santo haga su obra en medio de la crisis, termina convirtiendo la cicatriz en una fuente de empatía y fortaleza para otros. El proceso, si bien doloroso, capacita el corazón para entender las aflicciones ajenas sin caer en juicios precipitados. Comprende que en algunos casos se necesita tiempo y cercanía más que discursos, y en otros, la mano solidaria que prácticamente muestre el amor de Cristo a través de hechos. Ese aprendizaje no se alcanza leyendo manuales ni asistiendo a seminarios, sino atravesando el valle sombrío y descubriendo que la gracia de Dios reluce con mayor pureza allí donde el quebranto parecía definitivo. Este cultivo de compasión también refuerza la humildad. El elegido, al ver cómo la pena lo doblegó, reconoce que no hay ser humano exento de padecer y que él mismo depende enteramente del socorro divino y de la misericordia de quienes lo rodean. Esa humildad abre la puerta a servir con discreción, sin afán de protagonismo, porque entiende que, así como recibió auxilio, está llamado a ofrecerlo de la manera más sincera, sin esperar recompensas terrenales. Se aleja de la tentación de buscar el crédito por ayudar y se complace en ver a otro levantarse y caminar con nueva esperanza, ya que ese es el objetivo esencial de quien ha sido consolado por Dios. De ese modo, el sufrimiento del elegido no se desperdicia, se transforma en un recurso de humanidad, de ternura y de empatía que beneficia la vida comunitaria y a la vez sirve de testimonio para los que ignoran el amor de lo alto. Cuando el mundo ve que no se atienden únicamente los propios intereses, sino que el dolor vivido se vuelca en servicio y consuelo, se refleja el carácter de Jesús, que se acercó a las multitudes vulnerables sin arrogancia ni prisa, sino con el gesto misericordioso que sana. Así, los elegidos, si bien parecen sufrir más que otros, son al mismo tiempo capacitados por Dios para llevar el bálsamo de la consolación a todos los rincones donde el lamento clama por una mano amiga. Ese intercambio de dolor por compasión es uno de los motivos profundos por los que Dios no evita los quebrantos, sino que los redime y los orienta hacia el bien de muchos. Otro motivo que puede explicar por qué Dios permite que los elegidos sufran más que otros se vincula a la participación en los padecimientos de Cristo, una realidad espiritual que no se limita a la imitación moral, sino que envuelve la comunión en su misterio redentor. El Nuevo Testamento enseña que de alguna forma los creyentes comparten en las aflicciones de Cristo para ser también partícipes de su gloria. Esto implica que, al atravesar situaciones difíciles, quienes han sido llamados por Dios se unen de manera muy real al sufrimiento que Jesús experimentó en su paso terrenal. No se trata de un mero simbolismo, sino de una vivencia que sella su vínculo con el Salvador de un modo más íntimo y sincero. En Filipenses, Pablo habla sobre el anhelo de conocer a Cristo y la participación de sus padecimientos, indicando que ver a Cristo no es solo abrazar las bendiciones de la salvación, sino también sumergirse en el dolor que él conoció. Cuando los elegidos enfrentan rechazo, injusticia o tormento, experimentan en carne propia un reflejo de la cruz, donde la obediencia de Cristo se probó hasta el extremo. Así, la prueba deja de ser solamente un percance desafortunado, cobra un significado divino, pues los unifica a la historia de un redentor que no escatimó sufrir para dar vida. Cada herida, cada soledad, cada angustia se convierte en un eco de lo que Cristo padeció, y de esa manera el sufriente percibe de manera renovada la compasión, la entrega y el amor
que movieron al Mesías. Este compartir los padecimientos de Cristo construye un lazo profundo que opera a su vez como fuente de consuelo. El creyente advierte que Jesús no fue ajeno al dolor más crudo, ni a la soledad más asfixiante, y eso le revela que su propio sufrimiento no es un callejón sin salida, sino un camino que Cristo ya recorrió, garantizando que el fin de la historia no es la derrota, sino la resurrección. El elegido comprende que, aunque parezca que el dolor lo acorrala, el horizonte no se reduce a lo que sus ojos ven. El Hijo de Dios, que vivió y venció el agravio y la muerte, camina junto a él en la hoguera de la aflicción. Así se halla en comunión con alguien que no observa su sufrimiento desde la distancia, sino desde la empatía y la victoria. El apóstol Pedro también advierte que quien padece en la carne se desprende del pecado, mostrando que el sufrimiento depura los apegos y nos hace partícipes de la voluntad divina. Este aspecto, lejos de glorificar el dolor por sí mismo, enfatiza la purificación que brota cuando, por amor a Cristo, se persevera pese a las penalidades. El dolor entonces toma la función de un cincel que esculpe el carácter, extrayendo cualquier residuo de egoísmo o de superficialidad que se agazapa cuando la vida corre en calma. Aunque resulte incomprensible a la mentalidad inmediata, esa ruta nos configura a la imagen de su Hijo, tal como afirma Romanos, y nos prepara para la gloria futura, donde se consumará el plan de Dios para sus elegidos. En esa dimensión, el hecho de que a veces los escogidos atraviesen un dolor particularmente intenso no es simple azar, sino un medio para que la semejanza con Cristo se acentúe, venciendo lo meramente humano y abriendo la puerta a la manifestación de lo divino. La vulnerabilidad, la injusticia, la traición o la enfermedad asumen un matiz diferente. No son un obstáculo a la comunión con Dios, sino un escenario donde la obediencia de Cristo se reencarna en la respuesta del creyente, forjando un testimonio que trasciende la lógica de este mundo. Y aunque el sufrimiento sea real y duela, al experimentarlo con la misma perspectiva de Cristo que fijó la meta en la redención, se descubre que el Espíritu Santo sostiene, impulsa y transforma todo ese llanto en semilla de crecimiento y de bendición. De este modo, los elegidos no quedan aislados en su padecer, sino que se convierten en signos visibles de la compasión divina, reflejando que, tras la oscura noche, brilla la esperanza de la mañana resucitada. Otro propósito por el que parece que los elegidos sufren de manera más intensa es que a través de ese dolor, Dios los empuja a elevar la mirada hacia la eternidad, apartándolos de la ilusión de que lo terrenal basta para satisfacer el alma. En medio del bienestar y las comodidades, la mente humana tiende a fijar sus metas solo en lo que los sentidos pueden percibir y en lo que la sociedad considera valioso: dinero, estatus, bienes y placeres inmediatos. Pero cuando el sufrimiento irrumpe con fuerza, el creyente se ve obligado a cuestionar si lo efímero puede sostenerlo en la adversidad o si existe algo más grande y perdurable que ofrezca esperanza ante la devastación presente. En la carta a los Romanos, Pablo habla de los padecimientos del tiempo presente y afirma que no son comparables con la gloria venidera que ha de revelarse. Esa declaración no pretende minimizar el dolor, sino situarlo en una perspectiva más amplia. La vida terrenal, con su cúmulo de aflicciones, está enmarcada en un plan eterno donde las penalidades no tienen la última palabra. El sufrimiento incita al elegido a voltear los ojos al futuro prometido, donde el Señor enjugará toda lágrima y revertirá la desolación. Esta esperanza en la eternidad, si no se pasara por periodos oscuros, quedaría en un segundo plano, quizá creída intelectualmente, pero no vivida con la pasión que provoca la urgencia cuando el mundo parece desmoronarse, cuando las circunstancias se tornan insoportables y el alivio terrenal no llega. El alma entiende que nada de este mundo puede dar un reposo definitivo. Las estrategias humanas, la influencia social, las capacidades económicas o profesionales fallan en su intento de apaciguar el dolor más profundo. Solo entonces el ser humano percibe con nitidez que la vida no se limita a los límites que los ojos ven, y la voz del Espíritu clama recordando que existe un reino distinto, trascendente
en el que las tribulaciones de ahora no pasan de ser un breve pasaje en comparación con la plenitud futura. En esa revelación, el creyente halla una fuerza que trasciende la lógica. Sabe que, aunque no sea liberado de inmediato, la historia no termina en el sufrimiento, sino en la redención final que Dios prometió. Por otro lado, esta mirada eterna ancla la conducta del elegido en el presente. Entiende que sus decisiones no solo afectan su bienestar inmediato, sino que resuenan en la eternidad. El dolor, en vez de volverse un motivo para rendirse, se transforma en un catalizador que le impulsa a vivir con mayor rectitud, sabiendo que lo que siembra hoy germinará a su debido tiempo con frutos permanentes. Así, la adversidad le prepara para invertir sus energías y recursos en lo que trasciende las modas y los ciclos de popularidad, alineándose con los valores del reino de Dios, donde la obediencia y la compasión son eternamente valiosos. Esta perspectiva enriquece también la esperanza que el sufriente brinda a otros. Ante un mundo que idolatra la inmediatez, quien sufre con los ojos puestos en la eternidad enseña, sin palabras, que existe un anclaje mucho más sólido que las posibilidades humanas. No se trata de una evasión de la realidad presente, sino de reconocer que la realidad completa incluye lo eterno y que lo terrenal es apenas un fragmento. Paradójicamente, esa visión fomenta la fidelidad en las tareas cotidianas, pues el creyente asume que cada acto, por pequeño que parezca, tiene valor ante Dios y repercute en su propósito eterno. Así, lejos de caer en pasividad, sufre sí, pero sufre con el entendimiento de que hay un horizonte mayor donde todo cobra sentido. La historia de la iglesia está repleta de casos en los que, en medio de persecuciones, los elegidos levantaron los ojos a la promesa de la gloria venidera. Policarpo, al enfrentar la hoguera, oraba agradeciendo al Señor por considerarlo digno de aquel trance, viendo no la muerte inminente, sino la vida eterna que superaba ese instante. De modo semejante, los creyentes que cargan con enfermedades sin cura o con pérdidas irreparables hallan en la esperanza eterna el asidero para no sucumbir ante la desesperación. Saben que, aunque su aflicción no se disipe ahora, la fidelidad de Dios permanece y que su plan se cumple en un lapso más amplio que el de la existencia terrenal. Este fenómeno también sirve de testimonio para otros hermanos en la fe, que, al ver la obediencia prevalecer sobre las facilidades mundanas, reciben motivación para no rendirse. En un mundo donde la norma dicta, haz lo que te plazca, la obediencia de quien sufre pero mantiene la calma en Dios refleja la solidez de un pacto inquebrantable, algo superior a los apetitos inmediatos. Así, la fidelidad de uno repercute en la vida de muchos que en su propia lucha encuentran aliento para elegir el camino recto, aún con lágrimas, sabiendo que Dios no defrauda. Por último, esta obediencia demostrada bajo presión se convierte en una semilla que, cuando el Creador decide, germina en gloria y en recompensas que exceden la esperanza humana. No siempre ello se plasma en beneficios materiales, sino en una cosecha de carácter, de madurez y de capacidad de disfrutar a Dios de manera que la prosperidad exenta de dolores no habría gestado. Así, mientras el mundo ve a los elegidos batallando con más intensidad, ignora que en su interior, tras cada obediencia silenciosa, se está labrando un fundamento indestructible para la eternidad. La persona que escogió agradar a Dios en medio de la prueba recibe, al final, la dicha de que su fortaleza interior ya no dependa de las volubles circunstancias, sino del amor eterno que alimenta la pasión de un corazón rendido. Aquel que sufre más intensamente, pero no claudica en seguir al Señor, halla en su obediencia la llave a un amor y a una esperanza que nada ni nadie puede arrebatar. Otro propósito de que los elegidos sufran más que otros consiste en mostrar la insustituible naturaleza de la obediencia, dejando en claro que la relación con Dios no depende de condiciones favorables, sino de la convicción de que su voluntad es siempre la mejor senda. Cuando los caminos de la fe discurren sin complicaciones, es fácil confundir la devoción con una especie de trato de intercambio, donde se sigue a Dios mientras las circunstancias sean placenteras. Sin embargo, al presentarse las aflicciones de manera intensa, la pregunta que surge es:
¿Permanece mi obediencia aún cuando no veo beneficios inmediatos? Ese planteamiento criba las motivaciones y hace aflorar la fidelidad genuina, esa que se sostiene sobre la comunión con el Creador, no sobre la comodidad personal. En la Biblia, uno de los relatos que ejemplifica este fenómeno es el de Abraham, cuando se le pidió entregar a su hijo Isaac, la promesa tan esperada. La prueba no solo medía la disponibilidad de renunciar a lo que más amaba, sino que ponía en evidencia si su obediencia se basaba en entender y aprobar las decisiones divinas, o si de verdad confiaba en que Dios, incluso ante lo incomprensible, seguiría siendo fiel a sus promesas. De forma análoga, hoy muchos elegidos se enfrentan a circunstancias donde obedecer a Dios implica renunciar a los sueños más queridos, aceptar situaciones que no parecen justas o sobrellevar periodos de escasez y dolor. Allí se revela cuán profunda es la raíz de la fe, si está anclada en el resultado visible o si reconoce que el señorío divino trasciende la lógica humana. Este tipo de obediencia rasga el velo del ego que a menudo se inmiscuye en la relación con el Padre. Cuando uno obedece solo mientras la vida es favorable, no necesariamente ha muerto al orgullo, ni se ha rendido por completo al señorío de Cristo. Por el contrario, cuando el dolor roe la ilusión de control y la mente no haya explicación racional, la sumisión al plan de Dios se vuelve un acto de reverencia absoluta, acreditando que, aunque las respuestas terrenales escaseen, el corazón descansa en aquel que sabe por qué y para qué permite cada paso. De esa manera, la obediencia no queda como una imposición vacía, sino que se consagra en la confianza que entiende que el mismo Dios que demanda fidelidad respalda con su gracia a quien se rinde a él. En la historia de José, vemos cómo su fidelidad no dependió de que obtuviera rápida liberación de la esclavitud o de la prisión. Él siguió honrando a Dios aún cuando cada suceso parecía empeorar su realidad. Y justamente esa fe sostenida permitió que en el momento oportuno fuera elevado a la posición de gobernador en Egipto, cumpliéndose los designios divinos con un alcance mucho más amplio que su victoria personal. A través de tal proceso, José entendió que la obediencia no se fundamenta en la circunstancia inmediata, sino en la confianza de que Dios mantiene el control, incluso cuando el túnel se ve interminable. Además, el sufrimiento que exige obediencia radical se convierte en una forma de despojo que enseña a valorar lo espiritual por encima de lo efímero. Con frecuencia, al desvanecerse ciertos anhelos o comodidades, el creyente descubre que la devoción auténtica no depende de retener lo que ama, sino de amar al que le dio todo. En ese despojamiento nace la libertad que no se aferra a lo pasajero, ni sucumbe a la presión de ceder ante el pecado para aliviar el dolor momentáneo. Este es un aprendizaje crucial en la vida de los elegidos. La determinación de mantenerse fiel, incluso si el coste se presenta alto. La tentación de buscar el atajo que promete aliviar el sufrimiento sin tener en cuenta la voluntad divina se disipa ante la convicción de que mejor que entenderlo todo o evitar cualquier pena es honrar a quien da sentido a cada respiración. Este fenómeno también sirve de testimonio para otros hermanos en la fe, que, al ver la obediencia prevalecer sobre las facilidades mundanas, reciben motivación para no rendirse. En un mundo donde la norma dicta, haz lo que te plazca, la obediencia de quien sufre pero mantiene la calma en Dios refleja la solidez de un pacto inquebrantable, algo superior a los apetitos inmediatos. Así, la fidelidad de uno repercute en la vida de muchos que en su propia lucha encuentran aliento para elegir el camino recto, aún con lágrimas, sabiendo que Dios no defrauda. Por último, esta obediencia demostrada bajo presión se convierte en una semilla que, cuando el Creador decide, germina en gloria y en recompensas que exceden la esperanza humana. No siempre ello se plasma en beneficios materiales, sino en una cosecha de carácter, de madurez y de capacidad de disfrutar a Dios de manera que la prosperidad exenta de dolores no habría gestado. Así, mientras el mundo ve a los elegidos batallando con más intensidad, ignora que en su interior, tras cada obediencia silenciosa, se está labrando un fundamento indestructible para la eternidad. La persona que escogió agradar a Dios en medio de la prueba recibe
al final, la dicha de que su fortaleza interior ya no dependa de las volubles circunstancias, sino del amor eterno que alimenta la pasión de un corazón rendido. Aquel que sufre más intensamente, pero no claudica en seguir al Señor, halla en su obediencia la llave a un amor y a una esperanza que nada ni nadie puede arrebatar. En el dolor más profundo y en la soledad que arranca la esencia de la existencia, Dios revela el propósito supremo de la redención. Los elegidos, sometidos a sufrimientos que parecen exceder lo que la humanidad puede soportar, hallan en ese crisol la oportunidad de ser transformados por la gracia divina. Cada lágrima derramada, cada noche de desvelo y cada suspiro de desesperanza se convierten en un eco del amor eterno del Padre, que no abandona a su Hijo en medio del desierto, sino que en cada aflicción le muestra la cercanía de su corazón. Es en ese proceso de dolor donde se forja una fe inquebrantable, capaz de sostener la promesa de una victoria que trasciende las circunstancias temporales. Lo que en el mundo se percibe como una carga insoportable se transforma con el tiempo en un testimonio luminoso de la fidelidad de Dios, recordando al elegido y a quienes lo observan que en cada herida se oculta la semilla de una redención futura. El sufrimiento profundo actúa como un filtro que despoja al alma de falsas seguridades y revela la verdadera dependencia en el amor del Creador. Quienes son elegidos para cargar con estos dolores descubren que no pueden sostenerse en la autosuficiencia, sino que deben abrazar la humildad y reconocer que sin la gracia divina no hay fuerza que pueda sostener el corazón quebrantado. En los momentos críticos, cuando la noche parece eterna y la desesperanza se cierne, se abre una puerta a la comunión íntima con Dios, donde cada experiencia dolorosa se viste de propósito y cada cicatriz se transforma en símbolo de un milagro en formación. Esta transformación interior es la evidencia de que el sufrimiento, lejos de ser un castigo arbitrario, es la herramienta que Dios utiliza para moldear un carácter robusto y compasivo, preparado para reflejar la gloria del Evangelio en cada aspecto de la vida. Más allá de la carga personal, el dolor de los elegidos se convierte en una fuente de consuelo para quienes observan su testimonio. La valentía de seguir adelante pese a las adversidades, la capacidad de encontrar luz en medio de la oscuridad y la fe que se manifiesta en cada paso inspiran a otros a no claudicar ante las dificultades. Así, el sufrimiento se expande, convirtiéndose en un mensaje de esperanza y redención que trasciende lo individual y se vuelve un faro para una comunidad sedienta de restauración. Cada historia de dolor y perseverancia se suma a la gran narrativa de un Dios que nunca cesa de obrar, que transforma cada lágrima en un canto de victoria y que hace de la adversidad el escenario en el que se despliega su amor eterno. Por ello, aunque parezca que los elegidos sufren más intensamente, en realidad ese sufrimiento es el precio que se paga por una redención genuina y por un testimonio que ilumina el camino de quienes buscan la verdad. Cada aflicción es una invitación a crecer, a confiar más en el Padre y a descubrir en la fragilidad humana la fortaleza que solo el Espíritu puede otorgar. En el dolor se revela la inmensidad de la gracia y en la adversidad la certeza de que el amor de Dios es mayor que cualquier tormenta. Así, el sufrimiento, por muy agudo que sea, no es el final de la historia, sino el comienzo de una transformación profunda que prepara al elegido para recibir una gloria eterna que trasciende las limitaciones del tiempo y del espacio. En la vida del elegido, el sufrimiento se revela no como un castigo arbitrario, sino como el medio transformador que moldea el carácter y profundiza la fe, haciendo de cada lágrima y de cada obstáculo un instrumento divino para acercarlo más al corazón del Creador. Es en los momentos de mayor fragilidad cuando se despliega la verdadera fuerza del Espíritu, permitiendo que el dolor se convierta en una fuente de enseñanza, de consuelo y de esperanza eterna. El camino de la fe no está exento de aflicciones, sino que cada experiencia difícil es una oportunidad para que el creyente aprenda a dejar atrás la autosuficiencia y se rinda ante la gracia que proviene de lo alto. La adversidad, por más intensa que parezca,
purifica el alma, quita las máscaras del orgullo y la hipocresía, y abre un espacio donde la voz de Dios puede hablar sin interferencias, guiando al corazón hacia la redención y el crecimiento espiritual. En cada prueba se forja una fortaleza que no es humana, sino el reflejo de un amor infinito que sostiene al que confía en el Señor, recordándole que ninguna tormenta es tan grande que la misericordia divina no pueda disipar. Así, el sufrimiento de los elegidos se convierte en testimonio vivo de una fe que ha aprendido a ver más allá de lo temporal, apreciando el valor de las enseñanzas que nacen en medio del dolor y la incertidumbre. Este proceso, aunque lleno de desafíos, culmina en una transformación interna que ilumina la vida del creyente y sirve de faro para otros, mostrando que el propósito de Dios trasciende cualquier aflicción y que, al final, cada herida será redimida y convertida en gloria. Que al mirar atrás, cada cicatriz se vea como una marca de victoria, un recordatorio de que la gracia del Padre es inquebrantable y que en medio de las pruebas, su amor se manifiesta de forma tan poderosa que nada puede detener la promesa de una vida plena y eterna. Oremos. Señor eterno, vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud y de humildad, reconociendo que cada lágrima derramada en la prueba y cada momento de desolación han sido instrumentos de tu amor transformador. Padre, en medio de mi sufrimiento, he aprendido que no hay oscuridad tan profunda que tu luz no pueda disipar, ni dolor tan agudo que no se convierta en testimonio de tu fidelidad. Te pido que fortalezcas mi espíritu para abrazar cada aflicción como una oportunidad de crecer en la gracia que solo tú puedes dar, y que cada herida se transforme en una marca de redención y esperanza. Ayúdame a rendir mi orgullo, a soltar mis miedos y a confiar plenamente en tu plan, sabiendo que, aunque no comprenda el motivo de cada dificultad, tú estás sobrando en mi vida para moldearme a la imagen de tu Hijo. Que mi alma se llene de paz y mi corazón se abra a recibir tu consuelo en cada suspiro, y que en mi debilidad tu poder se manifieste con fuerza para hacer de mí un faro de amor y compasión para quienes transitan por sus propias sombras. Señor, haz que mi testimonio sea un reflejo vivo de tu misericordia, y que en cada paso, por pequeño que sea, pueda proclamar que tú, en tu infinita sabiduría, has transformado mi dolor en una esperanza que perdura y mis lágrimas en el eco de un gozo eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, al concluir este mensaje, te invito a abrazar con determinación la transformación que se ofrece al soltar las actitudes que desagradan a Dios. Que cada paso que des se llene de humildad y de un sincero arrepentimiento, permitiendo que la gracia del Señor sane y renueve tu corazón, y que esa rendición te abra la puerta a una libertad verdadera, donde el orgullo, la ingratitud y la envidia sean reemplazados por un amor profundo y una paz que trasciende toda comprensión. Recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en la aprobación del mundo, sino en la obediencia a la voluntad divina, en la capacidad de reconocer tus fallas y de permitir que el Espíritu Santo moldee cada rincón de tu ser. Que esta despedida no marque un adiós, sino el inicio de una vida en la que la luz de Dios brille en cada pensamiento, en cada palabra y en cada acción, transformando hasta la última sombra en un testimonio vivo de fe y esperanza. Camina con la certeza de que, al dejar atrás lo que te separa del Padre, abres un camino lleno de consuelo y renovación, y que cada desafío superado se convertirá en un recordatorio del amor inquebrantable que Dios derrama en tu vida. Que el Señor guíe cada uno de tus pasos y te llene de fortaleza para ser, en medio de la oscuridad, un faro que ilumina y da vida. Amén.